así practicamos un poquito. A ver, léeme tu caso aquí. Escuchen. Uma história aqui. Sí. Paciente de 32 anos, sexo masculino, previamente insano. Aí o tipo de consulta dele foi dor e enrijecimento do olho direito desde 3 dias. O paciente de sexo masculino, de 36 anos, 32 anos, previamente insano, faz 3 dias apresenta dor ocular súbito no olho direito, acompanhado de fotofobia intensa, lacrimeio, visão borrosa e enrijecimento. O dolor piora com a luz e não se alivia com as lágrimas artificiais. Nega secreção purulenta, traumatismos, cirurgias ou uso de lentes de contato. Refere episódio similar no mesmo olho faz 1 ano tratado com câncer. Ele nega diabetes, tuberculose e hipertensão. Ele já teve o mesmo quadro no mesmo olho faz 1 ano. E os antecedentes hematológicos dele são dolor lumbar matutino, larga produção, que melhora a atividade. Nega cirurgias, nenhuma alergia e também não consome álcool nem droga. O pai tem espondilite anquilosante e a mãe insana. Não teve febre, ele tem dor na parte artálgica, né? Ele tem dolor lumbar intermitente e o resto dos sistemas todos normais. O exame físico geral, o estado geral está conservado, signos vitais normais e no aparato locomotor tem dolor, a palpação das articulações sacroiliacas. O exame oftalmológico, a avidez visual do olho direito está diminuída, cerca de 20 a 60, e do olho esquerdo normal, de 20. Inspeção externa, tem blefaroespasmos e fotofobia no olho direito e na lâmpada de hendidura tem, que é a biomicroscopia. Hiperemia ciliar, células pifário com 3 cruzes na câmara anterior, precipitados queratínicos finos, pupilimioses com bordes irregulares pelas sinisquésias posteriores, o cristalino está claro. A pressão intraocular na tonometria no olho direito está baixa, com 10 milímetros de mercúrio, e do olho esquerdo 14. Fundo do olho esquerdo normal e do direito difícil de valorar por conta da miose e da turbidez que ele tem. Aí, Ese es el paciente, ¿verdad? Paciente. Perfecto. Qual que é a doença básica? Ele é reumático, é um paciente reumático. Tiene antecedentes familiares de una espondilitis anquilosante. Entonces, fíjense, el paciente viene con dolor agudo del ojo derecho, rojo, disminución de la visión, fotofobia y lagrimeo. Eso es lo que él refiere. Entonces, si yo le pregunto cuáles son los datos positivos al interrogatorio, son esos síntomas que tiene el paciente más los antecedentes patológicos personales y familiares que ella muy bien explicó. ¿Por qué? Porque el interrogatorio es todo lo que yo pregunto. ¿Qué te sientes? ¿De qué padeces? ¿De qué padecen tus familiares? ¿Verdad? Esos son los datos positivos al interrogatorio. Tiene el dolor, lagrimeo, fotofobia, ojos rojos y el dolor súbito. Antecedentes patológicos personales de haber tenido un cuadro similar anteriormente, de padecer de dolores lumbares y articulares, y antecedentes familiares de papá con una espondilitis anquilosante, ¿verdad? Hasta ahí. Lo demás, todo está bien. Ahora, al examen físico que encontramos. En el examen físico subjetivo de ese paciente, ¿qué se encontró? El examen físico subjetivo. ¿Qué encontraron? ¿Cuáles son las partes del examen físico subjetivo? La agudeza visual. Si yo te hubiera preguntado la agudeza visual del paciente cómo estaba, me lo hubieras respondido rápido, ¿verdad? Pero te pregunté en el examen físico subjetivo de este paciente que encontramos. Ahí tenemos que ir a buscar en nuestra mente examen subjetivo. ¿Qué es el examen subjetivo?
quiero que entiendan de cómo son las preguntas. ¿Bien? Que yo no les voy a preguntar siempre tan claro como para que sepan la respuesta al momento. Hay que buscar la respuesta que ustedes se la saben, ¿verdad? Entonces, en el examen físico subjetivo de ese paciente que encontramos, ahí voy a buscar otra vez al cuadro clínico que me están dando, ¿verdad? Del examen físico subjetivo, lo único que tiene ahí es la agudeza visual. ¿Bien? Entonces, encontramos una agudeza visual de tanto por tanto. No recuerdo, 60 sobre 120, algo así. 20 por 60. 20 por 60. Eso es un 0,3 división. 0,3 división. Sí, tiene. Tem alguma diferença falar 20 por 60 ou 60 por 120? Parece a metade, é isso? No tiene diferencia, o sea, no hay diferencia. A porcentagem. No hay diferencia, pero cuando tú dices, por ejemplo, 20 sobre 60, a lo mejor yo soy oftalmólogo y sé lo que me estoy diciendo, pero tal vez otra persona no sabe o no entiende, y si tú le hablas entonces de que tiene un 0,3% de 0,3 de visión o que tiene un 30% de visión, lo entiende más, ¿entiendes? Para la hora de responder como médico puedes decir 20 sobre 60 o igual 0,3. Lo mismo en decimal que en fraccional. Ahora, al examen físico objetivo, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué tiene? La fotofobia. Ajá, pero eso él lo refiere. Tú pudieras encontrar la fotofobia al proyectarle la luz y que el paciente reaccione. La puedes incluir dentro de los signos. Además de eso, ¿qué más tiene? Blefaroespasmo, ¿qué más? Hiperemia, ¿de qué tipo? Ciliar. Hiperemia ciliar. Si tiene una hiperemia ciliar, ¿dónde tenemos que buscar el problema? ¿En qué parte del ojo? No, ciliar no es en los cilios. La hiperemia ciliar es alrededor del limbo de la córnea. Y ella tiene nos aporta un dato específico. Si es hiperemia ciliar es porque el problema tenemos que buscarlo todo en el segmento anterior. Bien, eso no se les puede olvidar. Y tiene además otro signo que tiene, otro al examen físico, que otra cosa tenía el paciente. Hiperemia ciliar, lacrimeo, fotofobia, blefaroespasmo, ¿qué más tenía? Miosis, ¿qué más tenía? Simetrías posteriores. ¿Y qué más tenía? Dolor a la palpación. ¿Cómo se llama el signo que nosotros tenemos en este tipo de pacientes cuando le tocamos el globo ocular? Ellos hacen así, reaccionan rápido. ¿Cómo se llama? Reacción ciliar. Eso se los dije el día de la clase. Tiene reacción ciliar y tiene otra cosa más en la córnea. ¿Qué más tenía? ¿Qué es típico de esa enfermedad? Precipitados queráticos. Con todos estos síntomas, con todos esos signos y con todo ese antecedente que tiene el paciente familiar, ¿qué diagnóstico pudiéramos sugerir? ¿Una uveitis? ¿De qué tipo? ¿Anterior o posterior? Anterior. Porque si fuera posterior, ¿qué es lo que estaría afectado? La uvea posterior, que es la coroides. Bien. Y tuviera turbidez vítrea y exudados oroideos retinianos. No tuviera eso al lado. Que toda la expresión de la enfermedad la tiene delante del segmento anterior, por tanto es una uveitis anterior. Y si el paciente tiene
una uveitis anterior como nuestro principal diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuál sería? Díganme, 3 diagnósticos diferenciales. Primero y principal, diagnóstico diferencial de la uveitis anterior, ¿cuál es? ¿De qué tenemos que diferenciar una uveitis anterior? De uma posterior. De una posterior. Ok. ¿De qué más? De una úlcera. Muy bien, perfecto, porque la úlcera te da dolor, te da ojo rojo, te da lagrimeo, fotofobia, blepharospasmo. Un ifema, no tanto, porque el ifema tuviera a veces un trauma para tener el ojo así. Hay cosas que se parecen más al cuadro. El ifema puede estar y no dar dolor. Tiene que dar dolor, ojo rojo, lagrimeo y fotofobia para yo usarlo como diferencial. ¿Qué otra enfermedad? Que les dije 1000 veces que no se les podía olvidar que era el principal diagnóstico diferencial, porque si se confunden, le ponen el tratamiento contrario. Erosão córnea. ¿Cómo? Erosão da córnea. Una erosión de la córnea puede ser. Ya ella dijo una úlcera también, pero antes de eso. Más complicado que eso. Una quemadura. Ok, otro. Una erosión corneal puede ser también. En la córnea puede haber cualquier cosa que te puede dar dolor, lagrimeo, fotofobia, todo eso. Pero hay un diagnóstico que se puede confundir muy fácilmente con la uveitis anterior, porque es así de grave. El glaucoma agudo, señores. El glaucoma agudo. Ese no se les puede olvidar, ese es el principal diagnóstico diferencial. ¿Y en qué se diferencia el glaucoma agudo de la uveitis anterior? Está, como dirían en Cuba los peloteros, al fly. Ustedes no saben de pelota porque ustedes lo que juegan es fútbol. Un fly es un batazo que vuela altísimo, 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 y casi nadie lo puede agarrar. Así está. Y el examen lo tenemos encima. Díganme, ¿cómo yo puedo diferenciar un glaucoma agudo de una uveitis anterior? Ajá. Midriática, eso es principal. ¿Qué pasa con la presión ocular? ¿En quién? ¿Y en la uveitis? ¿Normal o disminuida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está inflamado en la uveitis anterior? El iris, ¿y qué más? Y el cuerpo ciliar. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo ciliar? Produce el humor acuoso, que es el que llena la cámara anterior y mantiene la tensión allí, ¿verdad? Si el humor acuoso está disminuido, lógicamente tiene que disminuir la presión ocular. Bien, hay que razonar así. Entonces, si ya tenemos este diagnóstico, tenemos el diagnóstico diferencial, ¿cuál sería la causa en este paciente de la uveitis a repetición que tiene? La enfermedad que tiene de base posiblemente y por herencia, que ¿cuál era? La espondilitis anquilosante o anquilopoyética. Espondilitis anquilosante o anquilopoyética. Esa es una causa frecuente en personas jóvenes de uveitis recurrente. Y entonces ya tenemos el diagnóstico, tenemos el diferencial, tenemos todo. Ahora vamos a ponerle el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento?
explicamos. Atropina. Atropina. ¿Para qué? Para aumentar a pressão. Atropina para dilatar la pupila y poner el ojo en reposo. Al provocar midriasis, ponemos el ojo en reposo. Pero además, para romper, ¿qué tiene el paciente? Sinequias posteriores. ¿Cuáles son las sinequias posteriores? ¿Qué día es el examen? El 30. El 30 de septiembre, ¿no? De agosto. El 30 de agosto es el examen. De agosto. ¿Quieren ponerlo en la otra semana? ¿Pueden ponerlo para la otra semana para que la gente pueda estudiar? ¿No? Pues aprieten el acelerador. Así son las preguntas del examen. Así. Todas. Tal vez haya una de selección múltiple, pero son entonces 10 preguntas. El examen no lo va 20 puntos, ¿no? 20 puntos. Vamos a hacer 10 preguntas de 2 puntos cada una. No, porque está el práctico. Incluye los 20 puntos, ¿no? Sí. Es 20 puntos total. 1%. Claro, no es teórico práctico. Es teórico práctico. Si es teórico solo, los 20 puntos son de teoría. Pero si yo voy a preguntar en la secretaría, pero me parece que debe ser teórico práctico. Y si es teórico práctico, deben ser como tal vez 5 puntos de práctico y el resto teórico. Vamos a tratar de poner la mayor cantidad de preguntas para que tenga el menor valor de puntos. Pero es todo o nada. O la respondes bien o no la respondiste. Si está mal, o sea, si hay un error, la pregunta está descalificada. Igual se pierden muchos puntos. Porque tienes que responder bien. Entonces, ¿qué tratamiento le ponemos a un paciente con uveitis? Tiene un proceso inflamatorio grave. Dilatamos la pupila y le ponemos antiinflamatorios y tratar la causa. Le podemos poner fomentos. ¿Y qué antiinflamatorio? Polirio esteroideo local, del cual, por ejemplo, loteprednol, prednisolona, dexametasona o betametasona, cualquiera de esos. ¿Cada qué tiempo? Cada 6 horas mucho. Hay que ponerlo más seguido. Si están muy graves, se lo puedo poner incluso cada 2, cada 3 horas, pero por lo general cada 4 horas. ¿Qué más? Además del colirio esteroideo, ¿qué más le ponemos? ¿Cuál? No tiene presión alta. El esteroide vía oral. ¿Cuál es la dosis de la prednisolona vía oral? Ya eso no es de oftalmología, ya eso es de medicina y de farmacología. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuánto? 2. De 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso por día. Y en este caso se calcula a dosis máxima. Se trata de dar en dosis única, matutina a las 7 de la mañana para aprovechar el ciclo circadiano y que no haga tanto efecto adverso en el paciente.
de 1 a 2 miligramos por kilo por día. Y después vamos bajando la dosis en la medida que el paciente vaya mejorando. Bien, ese es el caso de una uveitis anterior. ¿Qué diferencias hay entre una inyección ciliar y una inyección conjuntival? ¿Qué diferencias? ¿Cómo yo diferencio que una inyección es ciliar y no es conjuntival? ¿Ah? La localización es una. ¿La ciliar dónde está? Alrededor del limbo corneal. Y la conjuntival hacia el bulbo conjuntival. La inyección ciliar, en cuanto al color, con respecto a la conjuntival, ¿cuál es más intensa? La ciliar tiene un tono más violáceo, más intenso, con vasos fijos que van del limbo a la conjuntiva, ¿verdad? Salen como del limbo corneal hacia afuera. La conjuntival es roja también, pero los vasos son más móviles, son un poco más dispersos y salen de la conjuntiva del fondo del saco hacia el centro. ¿Qué pasa si yo le aplico adrenalina, fenilefrina, cualquiera de estas, es lo mismo? Hay un ojo que tenga una inyección conjuntival. ¿Persiste o desaparece? Desaparece. Y a la ciliar persiste. Esas son las principales diferencias. Les dije que se tenían que aprender el cuadro que está ahí en el slide, tal cual está ahí, que es pregunta de examen. Si un paciente tiene precipitados queráticos o retoqueráticos en su córnea, en el endotelio corneal, ¿qué tengo yo que pensar en el posible diagnóstico del paciente? Si tiene precipitados queráticos o puntos de grasa en el endotelio corneal, ¿a qué se pueden deber esos precipitados? A la uveitis. La uveitis es la que ocasiona precipitados. Si no hay proceso inflamatorio, no hay precipitado. Esos precipitados son detritos celulares y elementos inflamatorios que se quedaron pegados ahí. En el cuadro clínico que la doctora leyó, ella habla de un elemento que se llama flare, que yo se los escribí el día de la clase. El flare en el humor acuoso significa turbidez inflamatoria, que hay celularidad y hay turbidez por procesos inflamatorios. Un flare te puede decir de una cruz, de dos cruces, de tres cruces, en dependencia de la medida que sea esa turbidez. Incluso se pueden contar las células que hay en ese humor acuoso con la lámpara de hendidura y te va a dar el número de células que hay inflamatorias. Mientras mayor número de células inflamatorias, peor el proceso inflamatorio. Bien. Ahora, vamos a leer otro caso. ¿Vos hiciste caso? ¿Tenés caso clínico? Otro que tenga caso clínico. Escuchen y vayan anotando los datos que les está dando ese caso clínico. Habla algo para que se escuche. Homem de 59 anos, com antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 desde 20 anos, hipertensão arterial sistêmica, ambos com tratamento irregular. Após o serviço de urgência, referiram que, desde aproximadamente 4 dias, apresenta diminuição súbita da visão no olho direito, acompanhada da aparição de moscas volantes, e posteriormente sensação
porque ese no lo hemos dado. Eso lo vamos a dar hoy. Mas qual? A ver, responde. Hemovídeo. ¿Qué más tiene? Foi? ¿Qué más? Para mim era o hemovídeo por conta de uma retinopatia diabética. Tiene retinopatía diabética, con hemorragias exudados, pero tiene, fíjate que tiene neovasos en el iris y tiene presión alta ocular de ese mismo ojo. Não, é no olho contralateral. En el que no tiene neovasos es la presión alta. Ele não fala da pressão. Ele tem a sensação de pressão, mas não foi medida a pressão. No tiene valor de presión. Não. Pero ese ojo que tiene neovasos en el iris y tiene una retinopatía diabética proliferativa, quiere decir que lo más probable es que en ese ojo ya tenga una complicación de esa retinopatía proliferativa y es un glaucoma neovascular. Un glaucoma secundario. Neovascular es secundario a la retinopatía diabética proliferativa porque los neovasos que están en retina proliferan hacia la parte anterior y invaden el iris. Esos vasos pueden sangrar y producir un ifema epocáneo sin ningún tipo de golpe ni de traumatismo ni nada. Además, en el otro ojo, entonces tiene una pérdida súbita de visión, ¿verdad? Del otro ojo, ¿no? Ele perde, no olho que ele teve, Por el que foi. ele tem hiperemia conjuntiva, Aham. presença de neovasos, e no outro olho não tem nada. Mas na fundoscopia, o olho que ele perdeu a visão, não foi possível visualizar a retina pela opacidade, então o reflexo laranja. Tiene opacidad de los medios. Aham. Ajá. E no outro olho, que ele não perdeu a visão, na fundoscopia apareceu microaneurismas exudados duros e algumas áreas de isquemia retiniana. No olho que ele não estava. En el mejor ojo, tiene también una retinopatía diabética. Bien. El que tiene la opacidad de los medios es el mismo que tiene los neovasos en el iris. Es el mismo ojo. O que tem a opacidade? Não. Es el otro O ojo. outro olho. Um tem opacidade e o outro Ah. tem neovaso. Esa opacidad de los medios, fíjate que cuando te dicen opacidad de los medios, tienes que pensar primero en cristalino. Porque si es, por ejemplo, el vidrio, te pueden decir opacidad, pero por lo general te dicen pérdida del reflejo rojo naranja del fondo. Pero bueno, suponiendo que te dicen que tiene opacidad de los medios, ¿cuáles son los medios refringentes? Como la acuoso, como el vidrio. Ajá, cristalino y córneo. Si tiene opacidad de los medios y no te dicen nada de la córnea, vamos a pensar que sea de cristalino o de vidrio. Y él tiene pérdida de la visión de ese ojo. Entonces tenemos que saber si la opacidad de los medios, si la pérdida del reflejo rojo naranja de fondo es por el cristalino o por el vidrio. ¿Qué método de examen yo puedo utilizar para saber si es uno o el otro? Al examen físico ocular. ¿Qué le hago? Fondo de ojo no puedo porque no tiene reflejo. Le fueron a hacer un fondo de ojo y no pudieron. Tampoco veo porque tiene opacidad de los medios. Para saber se é no vidro ou no cristalino. Não tem aqueles reflexos de. Aquelas luzes lá? Reflexo de. Ajá. Las imágenes de Purkinje-Sanson. Recuerden que ellas nos van a permitir identificar entre un hemovitrio total y una catarata total. ¿Por qué? ¿Por qué nos permiten esto las imágenes de Purkinje?
vai estar conservada as imagens. Se for na catarata, você vai perder duas imagens. Você vai ficar só um só. La segunda y la tercera se pierden si es una catarata y solo queda la de la córnea, porque la segunda y la tercera imagen pertenecen al cristalino. Bien, esa es la respuesta que tengo que dar. Si yo tengo entonces un ecógrafo, le puedo hacer una ecografía ocular y puedo determinar si tiene o no un hemovitrio también y si tiene o no una catarata. Esa es la otra forma de poderlo diagnosticar. Ahora, si ese paciente tiene hiperemia conjuntival, solamente conjuntival, quiere decir que su córnea está bien, que no hay presión elevada, que no hay uveitis, que no hay nada en el segmento anterior que esté agudo en estos momentos, sino que su cuadro es algo crónico, es algo que está afectando más las partes posteriores del globo ocular. Sí. Dentro de las causas de pérdida brusca de la agudeza visual está precisamente el hemovitrio. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Igual que está el desprendimiento de retina, igual que está la uveitis posterior, también provoca pérdida brusca de la agudeza visual. Están las oclusiones arteriales y venosas, que también provocan pérdida brusca de la agudeza visual. El ifema puede disminuir si es de un grado pequeño. Si es total, sí te provoca una disminución marcada de la agudeza visual. Entonces, ven cómo son los casos. Cuando ustedes lean el caso clínico, yo les recomiendo que escriban en la hoja datos positivos al interrogatorio, todo lo que te refiere el paciente, todos los antecedentes que te dan. Al examen físico, ¿qué encontramos? Esto y esto. Ahí pueden analizar con lo que tiene de síntomas y lo que tiene de signos qué enfermedad oftalmológica está presentando el paciente. Las preguntas van a ser, así como les explico, muchas de las preguntas son soluciones de problemas o casos clínicos. ¿Por qué? Porque en la rivalidad te preguntan mucho así y tienen que entrenar el cerebro para responder ese tipo de preguntas. Entonces, si el paciente me dice que tiene pérdida brusca de la visión, ¿qué parte del examen subjetivo yo voy a utilizar para corroborar esa pérdida súbita de la visión? Del examen subjetivo oftalmológico, ¿qué yo voy a utilizar? Examen subjetivo. Acabamos de hablar de eso en el otro caso. ¿La qué? La agudeza visual. Si me está diciendo que tiene una pérdida de visión, yo tengo que saber cuánto ve. Es lo primero que tengo que saber. Si no ve ni la letra, ni las manos, ni los cuentadedos, ni nada, tengo que ver entonces si tiene percepción o no de luz. Porque si no tiene ni percepción de luz, ahí no queda nada. Ve cómo tienes que pensar. Y en el examen objetivo de este paciente, para yo examinarle el segmento anterior, ¿qué tipo de iluminación utilizo? Oblicuo. ¿Qué utilizo para saber cómo está la transparencia de los medios refringentes? Fondo de ojo. Oftalmoscopia, antes de llegar a la indirecta, le hago oftalmoscopia directa y veo si tiene o no reflejo rojo naranja de fondo.
Si el reflejo rojo naranja del fondo está perfecto, tiene buena transparencia de los medios. Si el reflejo rojo naranja del fondo no lo tiene, ¿qué tengo que utilizar? ¿Qué hago? Las imágenes de Purkinje-Sanson. Aquí hay problemas con la memoria anterógrada, porque acabo de hablar de eso. Acabo de hablar de eso. Entonces, le hice las imágenes de Purkinje. ¿Qué más me está aportando? ¿Qué signos tiene ese paciente en el examen físico objetivo en el fondo de ojo? Que la doctora lo leyó. ¿Qué signos tenía en el fondo de ojo? Que me hizo pensar que tenía una retinopatía diabética, por eso le dije eso. Una sombra, pero tenía otras cosas en el fondo de ojo. Eso era en el iris. También por ahí puedo pensar, pero puedo pensar más que tiene un glaucoma neovascular. Pero ella explicó que tenía exudados y que tenía hemorragias, ¿verdad? Que son característicos de la retinopatía diabética, que eso lo vamos a ver. Diminuição súbita da visão do direito. ¿Cómo? Diminuição súbita da visão do direito. Pero eso es un síntoma o un signo que tú obtienes del examen subjetivo. Estamos en el objetivo, examen objetivo, que es el examen físico del órgano como tal. Bien, y si este paciente tuviera hipertensión ocular, ¿qué tratamiento le pongo? Tiene 50 milímetros de mercurio en su mejor ojo, prácticamente su ojo murió. ¿Qué tratamiento tengo que hacer? Si tiene hipertensión ocular, tiene la presión ocular elevada, hipotensores oculares, ¿como cuáles? Acetazolamida. ¿Qué cantidad? Un bulbo, un frasco de 500 miligramos diluido en 10 ml ¿de qué? ¿Con qué lo diluyo? ¿Con qué diluyo la acetazolamida para pasársela en la vena? ¿Con qué? No. Porque si la diluyo con suero fisiológico, precipita. Então, deve ser com sobreposado. Fíjense que el día de la clase yo no sé a lo mejor no, el manitol se le pone paz. Pero la acetazolamida, si la diluyes, yo lo que ese día de la clase, si la diluyes con suero fisiológico, precipita. Hay que diluirla en destrozo. ¿Entienden? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y aparte de eso, ¿qué le ponemos? Que dijo la doctora, el manitol al 20%. ¿Qué cantidad le ponemos? Si viene con 50 milímetros de mercurio de presión ocular, está a punto de quedarse ciego. ¿Cómo le ponemos ese manitol? 250 mililitros a pasar en una hora. A chorro. Y después que le pasamos esos 250 mililitros, le mantenemos el manitol cada 8 horas. Y le vamos bajando lentamente porque si se lo quitamos de golpe puede volver a subir su presión ocular. Bien. Otro caso clínico. ¿Alguien más que haya hecho? Eu tenho, Dale, mas lee o tú. meu é bem simples. ¿Es que? Simples. Simple. Está bien. Todo es importante. O paciente procurou pronto atendimento após levar uma bolada de futebol diretamente no olho. No entendí nada. Espanhol. Paciente? O paciente Ajá. procurou pronto atendimento Ah, após é. levar uma pelota Sí.
diretamente no olho direito há cerca de 18 horas. Desde então apresenta dor ocular, fotofobia, lacrimejamento e embaçamento visual. Nega secreção ou febre. Exame físico. A agudez visual no olho direito está 0,5 e no olho esquerdo está 5%. Hiperemia conjuntival no olho direito, epífora, reflexo pupilar presente e fez teste de fluoresceína, deu positivo, com coloração verde na região central da córnea, sem enfema e sem alterações do fundo de olho. Bien. Datos positivos al interrogatorio. ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué refiere el paciente? ¿Qué le pasó? Un trauma con una pelota. Bien. Tiene dolor. ¿Qué más tenía? Fotofobia, Fotofobia lacrimejamento. y lacrimeo. É lacrim... Lacrimejamiento. É lacrimejamento. Lacrimejamiento. Lacrimejamento. Lacrimeo es más cortito. Epífora. Epífora. La epífora es el lacrimejamiento. Exato. Involuntario. El lacrimejamiento puede ser involuntario o voluntario. Involuntario porque estamos llorando. Ese es voluntario porque yo lloro porque quiero y no lloro porque no quiero. Y la epífora es la que se sale sola. El involuntario. Y la epífora es la que nosotros descubrimos, porque el paciente no va a llegar y nos va a decir tengo epífora, a no ser que sea yo o uno de ustedes que ya saben lo que es. Entonces, tiene lagrimeo, fotofobia, dolor y antecedentes de un trauma ¿de qué tipo? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. ¿Y de lo cerrado cuál? Contuso, ¿verdad? Contuso. Al examen físico subjetivo, ¿qué tenemos que buscar en ese paciente? Agudeza visual. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene la agudeza visual y los traumatismos? Hacerla al inicio. Cuando un paciente le llega con un trauma ocular y nos refiere además que tiene mal, que es importante hacer agudeza visual para saber qué. Si dañó estructuras importantes como la retina, el nervio óptico. ¿Por qué? Porque nos va a servir de factor pronóstico. Si el paciente cuando llega tiene una agudeza visual aceptable para su traumatismo, quiere decir que no se dañaron órganos tan importantes y que se puede recuperar visión en ese órgano. Ahora, si cuando llega ya no tiene ni percepción de luz, ni movimiento de mano, la visión es pésima, su pronóstico visual va a ser desfavorable. Si este paciente tuvo una contusión y estamos viendo el examen físico que tiene epífora, ¿verdad? La epífora es el lagrimeo involuntario, recuerden. ¿Qué otra cosa le hicieron a ese paciente? Le tiñeron el ojo con fluoresceína. Le hicieron una tinción con fluoresceína y dio positiva. ¿Qué quiere decir que dio positiva? Que algo se pintó de verde, ¿verdad? Algo se tiñó, se coloreó ahí en la córnea. Y cuando vemos esa coloración es una lesión plana que se pintó toda de verde y pensamos que tiene ¿qué? Una erosión corneal. Perfecto. Ahora, si por esa lesión que se pintó de verde salen goticas verdes o una columna líquida de humor acuoso teñido de verde, ¿en qué tengo que pensar? ¿Qué tiene? No, es un humor acuoso limpio pero pintado de verde porque yo le puse fluoresceínas. Ajá. Tiene una herida penetrante. Penetrante, acuérdate que perforante es cuando tiene puerta de salida. Tiene una herida penetrante. ¿Y cómo se llama el signo ese de ponerle la gotita de fluoresceína a una herida para ver si tiene o no la columna líquida? Signo de Seidel. Y decimos que tiene un Seidel positivo
o negativo. Y si tiene un Seider positivo, ¿qué tengo que hacer? Suturar en el quirófano. ¿Bien? Bueno, no tiene signo de Seider, tiene solamente una erosión corneal central. ¿Y a qué ustedes creen que se deba que el paciente tenga visión borrosa? ¿A qué se debe? Porque el paciente les va a preguntar, doctor, ¿por qué veo borroso? Por cuenta de la lesión que tiene en la córnea, está en el centro y está opacificando el primer medio refringente, ¿verdad? Bien. Suponemos que el paciente no tenga la erosión corneal. ¿Qué complicaciones de las contusiones yo puedo esperar en un paciente que sufra un trauma contuso con un pelotazo en el ojo? ¿Qué más? Escuchen, catarata, ¿qué más? Enfisema, ¿qué más? Equimosis. Empiecen siempre como les enseño, de afuera hacia adentro, por las sobracellas. Empiecen por ahí primero y lleguen hasta el nervio óptico para que no se les quede nada. ¿Qué puede pasar a los párpados? Edema, ¿qué más? Escoriaciones, ¿qué más? Hematomas, equimosis, fractura, ¿de qué? Del piso o de alguna de las paredes de la órbita, muy bien. ¿Qué más? Iridodiálisis, ¿qué más? Luxación o subluxación del cristalino. A ver, este tubo, ¿qué más? ¿Qué otras complicaciones? De las contusiones. Atiendan que a la hora del examen no quiero llanto, porque guerra avisada no mata a soldado. Bueno. Otras complicaciones de las contusiones, ¿cuáles son? Nervio óptico, puede tener una evolución, una sección del nervio óptico. ¿Qué puede pasar en la retina? Desprendimiento de retina, hemorragia retiniana, ¿qué más? Antes de la retina, ¿qué puede pasar? ¿Qué está antes de la retina? ¿Qué hay delante de la retina? El vitrio. ¿Qué le puede pasar al vitrio? Desprendimiento del vitrio. ¿Qué más? Hemovitrio. ¿Y al cristalino qué le puede pasar? Luxación o subluxación. ¿Cuándo decimos que es una subluxación? Cuando no es completa. Cuando se queda prendido por la sombra de alguna parte. Y la luxación es cuando es completa. ¿Y se puede luxar para dónde? Para la parte posterior, para la vitreoretina o para la cámara anterior. Si se luxa para la cámara anterior y no se rompió toda la sombra, podemos hacer una midriasis grande con atropina, por ejemplo, o con tropicamida, una buena midriasis, lo acostamos en supino para que el cristalino vuelva a su posición. Siempre que estemos seguros que quedaron fibras zonulares, porque si no quedaron, le vamos a poner el cristalino para acá. En el mejor de los casos, es llevarlo a cirugía y sacarle ese cristalino. Y se cambia por un lente intraocular. Bien. Você falou que o cristalino pode se deslocar para a câmera anterior ou posterior? O posterior. Só duas. Sí, porque del ojo no se puede salir, a no ser que tenga una herida penetrante, ¿verdad? Si tiene una herida penetrante, sí se puede salir el cristalino y todo lo demás. Ahora, si este paciente, de este caso que tiene una erosión, no tuviera erosión y tuviera un signo de Seider
positivo, tuviera una herida penetrante de córnea, ¿cuáles serían los signos que tuviera ese paciente en la cámara anterior, o sea, en el segmento anterior? ¿Qué signos pudiera tener que me hicieran pensar que su herida estaba abierta y que había que llevarlo a quirófano? Aparte del Seider positivo, porque puede ser un Seider positivo, pero la herida está autosellada y todo está tranquilo. Ahora, ¿cómo? Hipotensión, ¿qué más? Cuando hay una herida penetrante de córnea, existen una serie de signos que son relevantes, que son signos diagnósticos, que son signos que me inducen a pensar que tiene la herida abierta y que hay que llevar al quirófano. Uno es que el Seider esté positivo, pero puede ser que sea una herida autosellante, que todo esté tranquilo, le doy unos puntitos, o no le doy nada, le pongo un vendaje compresivo, lo veo al otro día y puede estar perfecto. Pero cuando no es así tan fácil, cuando es la vida real y la herida está abierta, una herida infractuosa, porque además fue un pelotazo, eso como que estalló, ¿verdad? ¿Qué yo puedo ver allí, en el segmento anterior? Cámara anterior estrecha, ¿por qué? ¿Por qué está estrecha? Porque se está saliendo el humor acuoso, que es el que mantiene la cámara, ¿verdad? ¿Qué más? Hernia de iris. ¿Qué más? Deformidad de la pupila. La pupila se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia el sitio de la herida, porque está saliéndose por ahí. ¿Qué más? Hipotonía ocular, por la pérdida también del contenido. Puede tener ifema. ¿Cómo puede estar el cristalino? Puede haber partículas del cristalino en la cámara anterior, o puede estar luxado el cristalino o subluxado. Y si la herida es escleral también, si la herida es córneo-escleral, ¿qué puede estar saliendo también? Córneo-escleral. ¿Qué está por detrás de la esclera? ¿Cuáles son las capas del ojo? ¿Cuáles son las capas? Esclera, coroides y retina. Entonces, si tengo una herida escleral, se puede estar saliendo por ahí la coroides. ¿Y quién más? El vítreo. ¿Qué más? ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando se sale todo el ojo? ¿Cómo se llama cuando se sale todo el ojo? Eso tiene un nombre. Si se nos abre el abdomen y si se nos sale la tripa. ¿Cómo es? Dilo. Evisceración. Las vísceras del ojo son esas cosas. Todo lo que lo contiene, ¿verdad? Entonces puede ocurrir una evisceración. Y si eso ocurre, hay que terminar de hacer la evisceración, limpiar bien toda la cavidad para que no queden restos de coroides. Porque si quedan restos de coroides en ese ojito, ¿qué puede pasar con el otro ojito? Que lo vimos en la clase práctica. El otro ojo sano. ¿Y qué le puede pasar? ¿Cómo se llama eso? Una uveitis simpática. O una oftalmía simpática del otro ojo por un efecto
Acuérdense que yo les dije que los elementos que forman parte de nuestro ojo, el organismo no los reconoce como propios. Mientras están tranquilos y organizados en su lugar, no pasa nada. Pero cuando se salen de su lugar, como el cristalino, por ejemplo, genera una reacción inflamatoria importante en el organismo, una reacción inmunológica. Y esa reacción inmunológica puede afectar al ojo sano cuando nosotros dejamos poroide del ojo dañado. Bien, por tanto hay que hacer una buena evisceración y limpiar bien todo lo que quedó. Perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Otro caso clínico que tengan diferente. ¿Ya no tienen más ninguno? Bueno, doutora, eu tenho, não sei se é diferente, porque eu cheguei a hora na sala, tenho uma infecção. Ya, Dios, ya. A ver, leo. Não, não vou fazer. Leo. Sí, claro que sí. No, claro que sí, porque hay que saber cómo nos enfrentamos a la infección. Dale. Paciente de 32 anos, chega ao consultório, de sexo masculino, relata que faz 2 dias que iniciou, ao acordar, amanhecendo, um amolecimento no seu olho direito. E após o oftalmo, que há 5 anos faz uso de lente, e que acordou com a lente. E a durabilidade de uso da lente já tinha 14 anos, parece. Exame físico oftalmológico deu olho direito 20 de 80 e o olho esquerdo 20 de 20. Aí ele pergunta, o que seria esse 20 de 80? Seu campo de visão? A mudança visual. Na bioscopia, hiperemia conjetiva, infiltrado estromal denso central na córnea, com bordas mal definidas e presença de pó. E na investigação, antes do antibióticos, raspado pólio para cultivo e antibiograma. O diagnóstico ceratite infecciosa por pseudomonas originosa. Iniciou o tratamento antibiótico com ciprofloxacino e 3 dias após o paciente obteve novamente ao oftalmo com muita melhora. E o resultado deu que sensibilidade ao antibiótico. Bien. Es un paciente que usa lentes de contacto, que pasó más tiempo del debido con el lente puesto y se hizo una lesión en la córnea. Pero esta lesión de la córnea era infiltrada, llegaba al estroma, dentro del cuerpo de la córnea, tenía bordes elevados y el paciente además tenía hipopio, ¿verdad? Sí. Si tiene todo esto, ¿qué es lo que tenía el paciente en la córnea? Um aumento. ¿Qué? Um aumento da. Não. Uma lesão. Una lesión. Ahí en el diagnóstico te dicen que tiene una keratitis infecciosa. ¿Y la keratitis infecciosa qué cosa es? En su estado grave, así como está ese que tiene además hipopio. Meu Deus. Una úlcera corneal, señores. Está diciendo, soy una úlcera. Lesión infiltrada con penetración estromal de bordes elevados, sucia, con hipopio, antecedentes de un trauma con lente de contacto. Una úlcera grave de la córnea, gravísima, porque además es grande y está en el centro de la córnea. Por lo general, esas lesiones que son por lentes de contacto casi siempre son en el centro de la córnea. Cuando esa úlcera cicatrice y se cure la infección, ¿qué le va a quedar al paciente ahí en la córnea? ¿Cómo se llama? Lo que queda ahí. Cuando cicatriza la úlcera. ¿Cómo se llaman? Doctora, que me lo preguntaste ahorita. ¿Cómo se llaman las cicatrices que quedan en la córnea?
¿No te acuerdas? ¿Ves que tienes problemas en la memoria anterógrada? Y en la retrógrada también, porque se los dije en la clase. Leucoma corneal, cuando es una mancha cicatrizal grande, se llama leucoma corneal. Cuando es un puntito, se llama nevécula. Y cuando es intermedio entre el puntito y la mancha grande, una mancha de mediano tamaño, cicatrizal, que no tiñe, es mácula. Mácula es mancha. Eso tienen que saber. Ponto, como é que é o nome? Como que é o nome do ponto? Nevécula. Nevécula con B. Entonces, si el paciente tiene una úlcera grave de la córnea, muy bien, le hicieron cultivo, le hicieron un antibiograma, salió que tenía una pseudomonas voluminosa y se le puso tratamiento antibiótico con ciprofloxacina en bolillo. Y me imagino que también en comprimidos, porque cuando es grave así hay que darle con todo. ¿Sería correcto en este paciente indicar corticoides tópicos para el proceso inflamatorio asociado que debe tener? ¿Para qué? Para hacer una investigación la semana siguiente. Não, ¿Cómo pode, para pode. hacer una investigación al paciente? Não pode. ¿Por qué le van a poner corticoides? Si le ponen corticoides, ¿qué pasa? Deprime la inmunidad del ojo y proliferan los gérmenes. Prohibido el corticoide cuando hay infección. Si hay otra cosa, no usamos corticoides. ¿Qué usamos? Antiinflamatorios de qué tipo? No esteroideos. ¿Como cuáles, Doc? ¿Como cuáles? ¿Qué antibióticos antiinflamatorios no esteroideos no conocen? Ese mismo que tiene la punta de la lengua encima. No esteroideo, como igual que los de usar para el hueso, los mismos más. Diclofenaco y bromfenac, ketorolac, todos esos hay en Bolivia. AINES. AINES significa antiinflamatorio, no esteroideo. Eso significa AINES. Entonces no le ponemos corticoides, ¿verdad? Corticoides se utiliza para casos inflamatorios no infecciosos. Uveitis, alergias que no tengan secreciones purulentas, traumatismos oculares que pueden ser abiertos o cerrados pero que no tengan un proceso infeccioso asociado. Y siempre asociado con antibióticos. Tratar siempre de asociar con antibióticos para evitar la infección. Entonces, el paciente tiene una úlcera grave de la córnea, tiene un leucoma corneal cicatrizal y quedó con una visión pésima. Tiene un 0,2 de visión. Eso sería un 20% de visión en ese ojo. Y ese paciente es joyero. ¿Qué ustedes les recomendarían que se hiciera en ese ojo? Como tratamiento definitivo. Una queratoplastia terapéutica u óptica. ¿Cuál sería? Óptica. Porque la terapéutica se hace cuando tú quieres salvar el globo ocular porque se está perforado. Eso aquí no te importa si va a ver o no va a ver. Tú lo que quieres es que el ojo no lo vea. Y ya después le haces la otra. Ya este se salvó. No tiene infección, ya está frío, ya está bien, ya no tiene la lesión, pero solo que no ve. Porque la mancha es grande, gruesa, estaba en el estroma y tengo un leucoma grande central. Entonces ahí ya yo le puedo hacer una queratoplastia óptica. ¿Para qué? Para lograr visión. ¿Se entiende? Bien. Bueno. Primero se hace la terapéutica en caso de que tengas riesgo
perforación. Si no, espérame, cicatrices aquí. ¿Cómo se llama el signo que tienen los pacientes que han tenido una lesión corneal, una úlcera, que está a punto de perforar y tiene en el centro como una gotita de, impresiona como una gotita de agua? No está perforada todavía. Tiene ahí en el centro como una hernia pequeñita y tiene esa imagen, da la sensación de que está haciendo como una gotita de agua ahí en el centro de la córnea, que está toda infiltrada por la úlcera, tiene un absceso ya y está a punto de perforar. ¿Cómo se llama eso? Escribí la palabra en el pizarrón aquel día. Te lo dije y te lo vimos. La diapositiva tiene esa imagen en este lado aquí. ¿Cuál es la capa de la córnea que se mete ahí que trata de bloquear la perforación? Membrana de Descemet. Descemet. ¿Y cómo se llama lo que tiene el paciente en ese caso? Un descemetocele. Cele es parecido a cistocele. Rectocele no son como prolapsos, como que están salidos del lugar, que se están saliendo, son igual el ojo. La descemet se está saliendo por ahí, está taponeando ese huequito que está abriendo y se llama descemetocele. Y en ese caso, si el paciente tiene un aumento de la presión ocular, entonces, si tiene un descemetocele, que yo tengo que hacer con ese paciente urgente. Ya yo lo tengo con antibióticos y con todo, porque tiene una úlcera séptica malísimo, es por una pseudomonas, está en riesgo de perforación y tengo que ponerme algo ahora mismo para que ese ojo no explote por ahí. Para evitar que suba la presión ocular, le pongo hipotensores oculares. Manitol, acetazolamida y colirio. ¿Para qué? Para bajar la presión rápido y que ese ojito esté suavecito. Le puedo poner incluso un lente de contacto terapéutico para taponear allí y que no se autovisere. Y le podemos hacer algo en el quirófano también que les expliqué, que es mejor dicho porque es masculino, el recubrimiento conjuntival. Agarramos un pedacito de la propia conjuntiva y cubrimos la córnea y suturamos como tipo mosquitero, suturamos las esquinitas para que ella se pegue a la córnea y selle el agujero y me dé tiempo a remitir al paciente para que haga una queratoplastia, ¿verdad?, terapéutica y después óptica más adelante. Bien. Fíjense que todo esto lo hemos hablado ya en la clase. Supongo que lo tengan anotado en sus cuadernos. Y otra que yo no les dije que está en el slide. Tienen que estudiar con detenimiento, con raciocinio, por favor. Tienen que buscar así las cosas. No es que yo les vaya a preguntar, dime los signos de una úlcera corneal. No se estudian las cosas así, porque así no van a poder responder. Porque las preguntas no son seleccione la respuesta correcta. Paciente que tiene una úlcera corneal con riesgo de perforación y vamos a encontrar inciso A, descemetocele, inciso B, conjuntivitis, inciso C, inyección conjuntival, inciso D, hemovitrio. No es así la pregunta, porque ahí me van a decir descemetocele, porque por ley, cuando yo les diga que está en riesgo de perforación y tiene ahí en el inciso dice descemetocele, inmediatamente van a buscar el descemetocele y no van a razonar nada. No son así las preguntas, ninguna es así.
La de selección múltiple es un problema donde hay que razonar el cuadro clínico y buscar la respuesta. Porque cuando ustedes tengan el paciente enfrente, no va a venir así tan facilito. Va a venir así, como esos que leyeron, todo mezclado. Y si ustedes están hermanados en el medio del Amazonas y no tienen para dónde mirarse, y el que tienen al lado está perdido o más o peor que ustedes, ¿qué hacen? Lo tienen al río, que se lo coman a la punta. Sí, porque ¿qué vamos a hacer? Y los sustos que se pasan en la guardia son de terror. De terror, por eso yo les digo, prepárense para la vida real, que no es esta. Esta no es la vida real. La vida real es allá. Tienen que prepararse para la vida real. Pregunten, no se cansen de preguntar, pregúntenle a los médicos. Ningún médico, ningún profesor se puede poner bravo porque ustedes le pregunten 200 veces lo mismo, porque para eso es profesor y para eso ustedes son estudiantes. Ninguno aquí nació sabiendo, ni ustedes ni nosotros. Ni nosotros lo sabemos todo tampoco. Para nada. A veces un estudiante ve más que un docente. ¿Por qué? Porque como tiene avidez de ver y de preguntar, se mete dentro del ojo del paciente y lo mira. Y el docente viene así, una conjuntivitis. Y no miró que tenía una lesión con él. Y él lo ve de estudiante. ¿Entienden? Por eso ustedes tienen que estar ahí. No aquí en oftalmología, en cualquier materia. Porque todavía oftalmología, lo más que pueden hacer, bueno, vamos a repetirlo para los oftalmólogos. Pero cuando le llegue de medicina interna, de cirugía, de gineco o de pediatría, eso sí se lo tienen que comer con papitas fritas. Bueno, entonces, hasta aquí la tortura de los casos clínicos. Tiene una tortura. Pero quiero que ya vean cómo es. Por eso se lo puse de tarea, que buscaran estos casos para que vean cómo es que se puede hacer la dinámica del examen. Todas las preguntas no van a ser así, por supuesto. Hay algunas que tal vez sea de responder una palabra, 2 palabras, 3 palabras de un texto, y yo les pongo, por ejemplo, un cuadro clínico y me digan, y yo les digo, ¿a qué enfermedad se refiere? Por ejemplo. Pero tienen que saber ese cuadro clínico de la enfermedad. Porque si ahí la enfermedad a la que se refiere es glaucoma y me dice uveitis, 0 en la pregunta. ¿Entienden? De todas maneras, por sencilla que sea la pregunta, siempre van a tener que razonar un poquito. Voy a tratar de ponerles la mayor cantidad de preguntas para que cueste la menor cantidad de puntos. Depois da tortura. No lloren, no lloren. Deixa pra depois da prova. Pero vamos a saber que también. Qual que é a diferença da postulante para o anillo flotante? Anillo flotante. Miren la pregunta de ella. Ella está estudiando. Ella está estudiando porque por eso tiene dudas. Mas o anel não é quando desprende parte do disco, acho? Exactamente. Tú también estás estudiando. Nada. Ah, o lo oíste y se te quedó. Si el paciente te dice que ve un anillo, es porque el desprendimiento ya es completo de vitrio, porque ya se desprendió del nervio óptico. El anillo es la parte donde está fija a la cabecita del nervio óptico. Y cuando es moscas volantes es porque son pedacitos de vitrio que están desprendidos de otras áreas, de las bases, de cualquier lugar. Pero igual son moscas volantes todos. Lo que pasa es que ellos algunas veces, porque a veces ese anillo se pliega y no lo ves, pero otras veces se ve el anillo ahí. Mas então, e o anillo flotante da foto do flash do relâmpago, não é a mesma coisa? No es lo mismo. Las moscas volantes son los flotadores estrellas de vidrio. Todas esas cositas negras que es vidrio mismo. Elementos de ahí del vidrio. Células, están ahí flotadas. Y los flash, relámpagos y luces es lo que ocurre antes de que se desprenda el vidrio. Fíjense. El flash que te dice el paciente, la visión de relámpago es cuando se va a desprender el vidrio que está traccionando la retina.
Y ahí es donde ocurre el flash. Y ahí es el mayor peligro del desprendimiento del vítreo, porque en ese proceso de tracción se puede abrir un agujero en la retina y por ahí él mismo se puede meter y desprender la retina. Todo paciente que tenga visión de moscas volantes o de flashes, así como luces, como relámpagos, debe ser valorado por un oftalmólogo porque hay que hacerle una oftalmoscopia indirecta con identación escleral, que es lo que yo les expliqué que sé, así por fuera, para llevarla en la periferia hacia el centro y poderla ver, porque si tiene un desgarro, se le puede dar láser alrededor del desgarro para que no se desprenda la retina. Pero si tiene un desgarro y no se ve, se puede desprender la retina por ese desgarro. O sea que toda persona que ustedes le digan que tiene flotadores, o visión de moscas volantes, un bichito, ellos no te van a decir mosca, algunos te dicen mosquita, otros te dicen cualquier bichito, porque puede tener cualquier forma. Y que además tenga esa visión de luces, sobre todo en las noches, rápidamente lo remiten al oftalmólogo porque hay que valorar. ¿Bien? Bueno, vamos a salir a un receso. Se toman un tiro, un alprazolam, no lloren,